La silla de madera se sentía fría bajo mi cuerpo mientras me sentaba con las manos cruzadas en el regazo, como una buena esposa sumisa. Damián estaba sentado frente a mí en la mesa de su abogado, con su traje caro perfectamente planchado y una sonrisa amplia y segura. Parecía que ya había ganado. Quizás pensaba que así era. No volverás a tocar mi dinero en tu vida, me susurró, lo suficientemente alto como para que su abogado lo oyera. Su voz tenía ese mismo tono que usaba cuando me decía que no podía hacer la compra sin preguntarle primero, o cuando me explicaba por qué ya no necesitaba mi propia tarjeta de crédito. Parecía orgulloso, como un cazador que acababa de cobrar la pieza más grande de su vida. Gala estaba sentada en la bancada del público detrás de él, con sus dedos de manicura perfecta apoyados sobre su bolso de diseño. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que me revolvió el estómago. Así es, cariño, dijo en voz baja, con una voz que destilaba una dulzura falsa. Lo llamaba cariño de la misma manera que yo solía hacerlo, cuando pensaba que nuestro matrimonio significaba algo, cuando pensaba que el hombre con el que me casé realmente existía. Leocadia, la madre de Damián, estaba sentada junto a Gala como si fueran viejas amigas planeando una merienda. Su pelo canoso estaba recogido en un moño apretado, y sus fríos ojos azules me miraban como si fuera algo sucio que acababa de pisar. Nunca le había gustado. No desde el día en que Damián me llevó a casa hace 8 años. Yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Siempre decía. No era lo suficientemente rica, no tenía suficiente clase, no era digna del apellido Montenegro. No se merece ni un céntimo, dijo Leocadia, y su voz resonó en la silenciosa sala del juzgado. Sonrió al decirlo, la misma sonrisa que me dedicaba cada Navidad cuando me entregaba una tarjeta regalo de El Corte Inglés mientras a Gala le regalaba joyas carísimas. Incluso antes de la infidelidad, Leocadia ya había estado planeando mi reemplazo. Mi abogado, el señor Rivas, estaba sentado a mi lado, revolviendo papeles. Parecía nervioso, como si supiera que estábamos a punto de perderlo todo. El equipo legal de Damián estaba formado por 3 abogados del bufete más caro de Madrid. Llevaban maletines llenos de documentos que demostraban que yo nunca había trabajado, que no tenía cualificaciones, que no merecía nada más que una pensión básica. Me pintaban como una cazafortunas que había atrapado a su pobre e inocente cliente. La jueza Roca, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y el pelo entrecano, había estado escuchando sus argumentos toda la mañana. Tenía fama de ser dura pero justa. No sonreía mucho y no parecía impresionada por los trajes caros ni los abogados de renombre, pero incluso ella parecía dispuesta a fallar a favor de Damián. Señoría, dijo el abogado principal de Damián, levantándose con una gruesa carpeta en las manos. Mi cliente ha sido más que generoso. La señora Montenegro no tiene experiencia laboral, ni estudios más allá del bachillerato, ni patrimonio propio. Ha vivido una vida cómoda durante 8 años sin contribuir en nada a los ingresos del hogar. Una modesta asignación mensual es más que justo. Me dieron ganas de reír. Sin experiencia laboral. Yo había gestionado toda la agenda social de Damián, organizado sus cenas de negocios y me había encargado de toda la administración del hogar que mantenía su vida funcionando sin problemas. Sin estudios. Tenía una licenciatura en marketing que nunca pude usar porque Damián me convenció de que no necesitaba trabajar. Sin patrimonio. Eso era porque cada vez que intentaba ahorrar dinero o abrir mi propia cuenta, Damián encontraba una razón por la que no podía. Pero me quedé sentada en silencio, interpretando el papel que todos esperaban de mí. La esposa débil e indefensa que no entendía de dinero, de negocios, ni de cómo funcionaba el mundo real. Llevaba tanto tiempo interpretando ese papel que a veces casi me lo creía. Damián se giró para mirarme, con sus ojos oscuros llenos de satisfacción. Pensaba que me había destrozado por completo. Durante los últimos 6 meses, desde que descubrí su aventura, se había estado preparando para este momento. Había movido dinero, ocultado activos, y se había asegurado de que todo pareciera pertenecerle solo a él. Pensaba que yo era demasiado estúpida para darme cuenta, demasiado asustada para contraatacar. El señor Rivas se levantó lentamente, como si caminara hacia su propia ejecución. Señoría, tengo una última prueba que presentar en nombre de mi cliente. Su voz tembló ligeramente mientras metía la mano en su maletín y sacaba un sobre blanco. La señora Montenegro ha preparado una carta para la consideración de este tribunal. El abogado de Damián pareció confundido. No les habían informado de ninguna carta. Damián frunció el ceño y su sonrisa de confianza se desvaneció un poco. Gala se removió en su asiento, su postura perfecta volviéndose un poco menos perfecta. Los fríos ojos de Leocadia se entrecerraron mientras observaba al señor Rivas caminar hacia el estrado de la jueza. La jueza Roca tomó el sobre y lo abrió con cuidado. La sala estaba tan silenciosa que pude oír el crujido del papel mientras desplegaba la carta.
Sus ojos se movieron por la página, leyendo en silencio. Al principio, su expresión no cambió. Luego, lentamente, sus cejas comenzaron a arquearse. Leyó durante lo que pareció una eternidad. Los abogados de Damián empezaron a susurrar entre ellos. El propio Damián me miraba fijamente, intentando adivinar qué demonios podría haber escrito yo que tuviera alguna importancia. Todavía parecía seguro de sí mismo, pero ahora había algo más en sus ojos, algo que podría haber sido preocupación. La jueza Roca terminó de leer y levantó la vista hacia todos los reunidos ante ella. Entonces ocurrió algo asombroso. Empezó a reír. No una risa educada, sino una carcajada profunda y real que resonó en las paredes. Se rió tanto que tuvo que dejar la carta y quitarse las gafas para secarse las lágrimas. «Oh, esto es bueno», dijo en voz baja, pero su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala. «Esto es muy, muy bueno». Las sonrisas de confianza desaparecieron de sus rostros como si alguien hubiera apagado un interruptor. La cara de Damián se puso pálida. La boca de Gala se abrió ligeramente. La fría compostura de Leocadia se resquebrajó, y por primera vez en 8 años, pareció genuinamente asustada. Sentí que una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de mi boca. Por fin, después de meses de planificación y preparación, era hora de que supieran la verdad. Hace 3 años, pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Damián llegaba a casa del trabajo con flores, me besaba en la puerta y me decía la suerte que tenía de tenerme. Vivíamos en el hermoso chalet de su familia en el barrio de Salamanca, con sus columnas blancas y su césped perfectamente cuidado. Me sentía como una princesa en un cuento de hadas. «Alba, no tienes que preocuparte por el dinero», me dijo Damián una noche mientras nos sentábamos a la mesa del comedor. Cortaba su solomillo con movimientos precisos, tal y como su madre le había enseñado. «Gano lo suficiente para los dos. Deberías centrarte en hacer de nuestro hogar un lugar hermoso». Yo había estado trabajando en una pequeña agencia de marketing en el centro, ayudando a negocios locales con su publicidad. Me encantaba mi trabajo, los desafíos creativos y la sensación de logro cuando una campaña tenía éxito. Pero Damián llevaba meses insinuando que debería dejarlo. «Pero disfruto trabajando», dije, enrollando la pasta en mi tenedor. «Y el dinero extra nos ayuda a ahorrar para nuestro futuro». Damián dejó el cuchillo y me miró con esos ojos oscuros que solían hacer que mi corazón diera un vuelco. «Cariño, no necesitamos tu pequeño sueldo. Apenas da para cubrir tu gasolina y la ropa del trabajo. ¿No preferirías pasar tu tiempo haciendo nuestro hogar perfecto? Quizás empezar a planear tener hijos». La forma en que dijo «pequeño sueldo» hizo que me ardieran las mejillas. Ganaba un dinero decente, suficiente para pagar la compra y las facturas. Pero cuando miré a mi alrededor en nuestro caro comedor, con su lámpara de araña de cristal y sus muebles importados, me sentí pequeña. Quizás tenía razón. Quizás mi contribución no importaba realmente. «Supongo que podría tomarme un tiempo libre», dije en voz baja. La sonrisa de Damián fue radiante. «Esa es mi chica lista. Serás mucho más feliz en casa». En un mes, había dejado mi trabajo. Damián se hizo cargo de todas nuestras finanzas, diciendo que sería más fácil si todo salía de una sola cuenta. Me dio una tarjeta de crédito para los gastos del hogar y me dijo que le avisara si necesitaba algo más. Al principio, se sentía bien que cuidaran de mí. Pasaba mis días decorando nuestra casa, cocinando platos elaborados y organizando las cenas de negocios de Damián, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. La tarjeta de crédito tenía un límite bajo y Damián cuestionaba cada compra. Cuando compré cortinas nuevas para el salón, me preguntó por qué no le había consultado primero. Cuando gasté 50 euros en el supermercado, quiso ver cada recibo. «Alba, tenemos que ser más cuidadosos con el dinero», dijo una noche, revisando el extracto de la tarjeta con un bolígrafo rojo. «Este cargo de la cafetería. ¿Qué fue?» «Quedé con mi amiga Laia a tomar un café», dije, sintiéndome como una niña a la que regañan. «Solo fueron 8 euros. 8 euros por aquí, 12 por allá, todo suma. Quizás deberías invitar a tus amigas aquí. Es más económico». Dejé de quedar con amigas para tomar café. Luego dejé de comprar ropa nueva sin preguntar primero. Luego dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Damián me elogiaba por ser tan responsable, tan comprensiva con nuestro presupuesto, pero me di cuenta de que él seguía comprando trajes caros y saliendo a comidas de negocios que costaban más que mi asignación semanal entera. Leocadia lo empeoraba todo. La madre de Damián venía a cenar todos los domingos y siempre tenía algo que decir sobre cómo yo gestionaba la casa. Las flores del jardín no estaban bien arregladas. El cordero asado no estaba bien sazonado. Mi vestido era demasiado informal para una comida de la familia Montenegro. «Damián, querido», dijo un domingo, cortando su cordero en trozos diminutos.
Vi a una chica encantadora en el club de campo ayer. Gala Santoro, la diseñadora de interiores. Es de tan buena familia, y su trabajo es absolutamente exquisito. Damián asintió educadamente, pero capté algo en su expresión: interés. Puede que haya oído hablar de su trabajo. Muy talentosa. Deberías contratarla para redecorar las habitaciones de invitados, continuó Leocadia, sin mirarme. Les vendría bien un toque profesional. Yo había pasado semanas decorando esas habitaciones de invitados, eligiendo colores y telas que me parecían preciosos. Pero sentada allí, escuchando a Leocadia, sentí que todo lo que hacía estaba mal. Era de aficionada. No era lo suficientemente bueno para los estándares de su familia. Es una idea maravillosa, madre, dijo Damián. Alba, ¿tú qué piensas? ¿Qué podía decir? ¿Que quería mantener las habitaciones en las que tanto había trabajado? ¿Que contratar a otra persona era como admitir que era un fracaso? Por supuesto, dije con una sonrisa que se sentía de plástico. Lo que creas que es mejor. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Damián salía afuera para atender llamadas, diciendo que eran de trabajo. Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, llegando a casa después de que yo ya hubiera cenado sola. Cuando le preguntaba por su día, sus respuestas se volvieron más cortas, menos detalladas. ¿Cómo fue la reunión del proyecto Corvus? Le pregunté una noche mientras se aflojaba la corbata. Bien, dijo, sin mirarme. Lo de siempre, las exigencias del cliente. Pero yo había visto su agenda esa mañana cuando la dejó en la encimera de la cocina. No había ninguna reunión de Corvus programada. Había una anotación que decía GS19, 0 hora, con el nombre de un restaurante que no reconocí. Empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado. Extractos de tarjetas de crédito que Damián guardaba rápidamente. Llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Una nueva colonia que olía diferente a la que solía usar. Camisas que volvían de la tintorería con manchas de pintalabios que no eran de mi tono. Una noche, mientras guardaba su ropa limpia, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de un restaurante caro del centro, con fecha del martes anterior. La cuenta era para 2 personas, con champán y postre. Pero el martes por la noche, Damián me había dicho que estaba trabajando hasta tarde con papeleo en la oficina. Me temblaban las manos mientras sostenía el recibo. El total era más que mi asignación mensual. Alguien había pedido la langosta y el soufflé de chocolate, platos que Damián siempre decía que eran demasiado caros cuando mirábamos los menús juntos. Me senté en nuestra cama mirando ese trozo de papel y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Esto no era por dinero, ni por estrés laboral, ni por presión familiar. Esto era por las mentiras. Se trataba de que Damián vivía una vida completamente diferente cuando no estaba conmigo. Esa noche, cuando Damián llegó a casa oliendo a un perfume que no era el mío, no dije nada. Sonreí y le pregunté por su día, y él me habló de reuniones que ahora sabía que no habían ocurrido. Asentí, le serví la cena y fingí que todo era normal, pero por dentro ya estaba empezando a planificar. A la mañana siguiente, esperé a que Damián se fuera al trabajo antes de vestirme. En lugar de mi rutina habitual de limpieza y organización, me puse unos vaqueros oscuros y una gorra de béisbol. Me sentía como una espía en una película, solo que esta era mi vida real desmoronándose. Conduje hasta el edificio de oficinas de Damián en el Paseo de la Castellana y aparqué al otro lado de la calle, desde donde podía ver la entrada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría estallar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Siguiendo a mi propio marido como una loca? Pero tenía que saber la verdad. A las 11:30, Damián salió del edificio. No estaba solo. Una mujer de pelo largo y rubio y un abrigo rojo caminaba a su lado. Era hermosa de una manera que me dolía el estómago. Alta, elegante, con una postura perfecta y ropa cara. Todo lo que yo no era. Se subieron juntos al coche de Damián, riéndose de algo. La mujer le puso la mano en el brazo mientras hablaban, y Damián le sonrió de la forma en que solía sonreírme a mí. Lo seguí por las calles de la ciudad, manteniéndome lo suficientemente lejos para que no me vieran. Fueron a El Refugio de Montenegro, el elegante restaurante donde Damián me había llevado por nuestro aniversario hacía 2 años. El mismo restaurante donde me dijo que ya no podíamos permitirnos comer porque necesitábamos ahorrar. Observé a través de la ventana cómo se sentaban en una mesa de esquina, cogiéndose de la mano sobre el mantel blanco. La mujer tenía que ser Gala Santoro, la diseñadora de interiores que Leocadia había mencionado. Era aún más hermosa de cerca, con un maquillaje perfecto y joyas que probablemente costaban más que mi coche. Le tocó la cara a Damián suavemente, y él le cogió la mano y le besó la palma. Sentí como si alguien me estuviera apretando el pecho con ambas manos. Me quedé en mi coche durante 2 horas,
viéndolos comer y reír y actuar como una pareja enamorada. Cuando finalmente salieron, Damián la acompañó hasta un BMW plateado aparcado cerca. La besó para despedirse. No un beso rápido, sino un beso de verdad que duró lo suficiente como para que tuviera que apartar la mirada. Esa tarde, Damián llegó a casa a su hora habitual con una historia sobre una difícil reunión con un cliente. Se quejó de lo aburrido que había sido su día, de cómo deseaba haberlo pasado conmigo. Asentí, sonreí y le serví la cena que de alguna manera había logrado cocinar mientras mi mundo se derrumbaba. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó, cortando su pollo como si nada hubiera pasado. «Tranquilo», dije. Reorganicé los armarios y leí un poco. «Esa es mi buena chica», dijo, extendiendo la mano para darme una palmadita. Siempre ocupada. Quería gritar. Quería tirar mi plato contra la pared y exigirle saber quién era Gala y cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Pero en cambio, le apreté la mano y le pregunté si quería postre. Durante las semanas siguientes, me convertí en una experta en seguirlos. Aprendí su rutina. Comidas los martes y jueves, reuniones por la tarde que en realidad eran cenas los viernes, viajes de fin de semana que Damián me decía que eran conferencias de negocios. Iban a galerías de arte, catas de vino y tiendas caras donde Gala se probaba ropa que costaba más de lo que yo gastaba en 3 meses. Damián le compraba joyas, flores y bolsos de diseño. Pagaba todo con tarjetas de crédito que yo nunca había visto. La peor parte era ver lo feliz que parecía con ella. Se reía más en una tarde con Gala que conmigo en el último año. Le abría las puertas, le retiraba la silla, y la miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo. Todas las cosas que solía hacer por mí cuando nuestro matrimonio era real. Un sábado, lo seguí hasta el Club Ecuestre de la Sierra, donde Leocadia era socia. Aparqué fuera y observé a través de la valla cómo jugaban al tenis juntos. Leocadia también estaba allí, sentada en una mesa en la terraza, aplaudiendo cuando Gala hacía un buen punto. Después del partido, los tres se sentaron juntos a tomar algo. Leocadia estaba animada de una manera que nunca la había visto, riendo y gesticulando mientras hablaba con Gala. Le tocó el brazo a Gala afectuosamente y asentía con aprobación a todo lo que decía. Estaba claro que Leocadia no solo sabía de la aventura, sino que la estaba fomentando. Conduje a casa y me senté en mi casa vacía, comprendiendo finalmente la verdad. No se trataba solo de que Damián tuviera una aventura. Se trataba de reemplazarme por completo. Leocadia había encontrado a alguien que consideraba digna de su hijo, y todos estaban trabajando juntos para echarme. Esa noche, Damián llegó a casa con arañazos, en los brazos del partido de tenis. Cuando le pregunté por ellos, dijo que había estado moviendo cajas en el trabajo y se había enganchado el brazo con un clavo. Otra mentira, contada con tanta facilidad que me pregunté cuántas otras me había creído a lo largo de los años. Damián, dije con cuidado. Tu madre volvió a mencionar a esa diseñadora de interiores en la cena la semana pasada. Gala Santoro. ¿Has pensado en contratarla? Su rostro no cambió, pero noté una pequeña pausa antes de responder. Ah, sí. Lo miré, pero es muy cara. Quizás el año que viene, cuando el negocio mejore. Debe ser muy talentosa para cobrar tanto. Supongo que sí. No la he conocido personalmente. Mentira tras mentira tras mentira. Asentí, sonreí y fingí creerle, pero por dentro estaba tomando notas. Cada historia falsa, cada excusa inventada, cada vez que me miraba a los ojos y mentía sobre dónde había estado y con quién. A los 2 meses de mi investigación, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Damián no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando dejarme por Gala, pero quería asegurarse de que yo no obtuviera nada en el divorcio. Todas esas conversaciones sobre dinero, todas las restricciones en mis gastos, todas las formas en que me había hecho dependiente económicamente, todo era parte de un plan. Iba a divorciarse de mí y alegar que yo no había contribuido en nada a nuestro matrimonio. Se quedaría con la casa, los coches, las inversiones, todo. Yo me quedaría sin nada mientras él comenzaba su nueva vida con Gala y la aprobación de su madre. Pero Damián había cometido un error crucial. Pensaba que yo era demasiado débil y demasiado estúpida para contraatacar. No tenía ni idea de que yo estaba observando, aprendiendo y planeando mi propia estrategia. Mientras estaba sentada en nuestro dormitorio esa noche, escuchándolo dormir plácidamente a mi lado, tomé una decisión. Si Damián quería jugar con dinero y mentiras, yo aprendería a jugar mejor que él. A la mañana siguiente, esperé a que Damián se fuera a su reunión con un cliente, que yo sabía que en realidad era un almuerzo con Gala. Entonces, hice algo que nunca había hecho antes. Entré en su despacho en casa y empecé a revisar sus papeles. El despacho de Damián era su espacio privado. La única habitación de la casa donde se suponía que no debía limpiar ni organizar. Lo mantenía cerrado con llave cuando no estaba en casa,
pero le había visto esconder la llave debajo de la lámpara de su escritorio meses atrás. Me temblaban las manos mientras giraba la llave y entraba. El despacho estaba ordenado y organizado, con archivadores a lo largo de una pared y un gran escritorio cubierto de papeles. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que tenía que empezar por alguna parte. Empecé por los cajones del escritorio, revisando cuidadosamente carpetas y documentos. La mayor parte eran cosas aburridas de negocios que no entendía: contratos de proyectos de construcción, cartas de clientes, facturas de materiales, pero en el cajón inferior encontré algo interesante. Una carpeta etiquetada como cuentas personales que contenía extractos bancarios que nunca había visto. Damián tenía 3 cuentas bancarias diferentes de las que yo no sabía nada. Los extractos mostraban enormes cantidades de dinero entrando y saliendo, mucho más de lo que pensaba que generaba su negocio. Había depósitos de empresas de las que nunca había oído hablar y retiradas de efectivo que parecían demasiado grandes para gastos normales. Hice fotos de todo con mi móvil, teniendo cuidado de volver a poner cada papel exactamente donde lo encontré. El corazón me latía tan rápido que me sentía mareada, pero seguí adelante. Si Damián me estaba ocultando dinero, necesitaba saber cuánto y dónde estaba. En el archivador encontré más sorpresas. Había documentos de una sociedad llamada Montenegro Holdings SL, que Damián nunca había mencionado. Según los papeles, esta empresa era propietaria de varias propiedades por la ciudad, propiedades que Damián me había dicho que pertenecían a sus clientes. Una carpeta contenía recibos de compras caras que no reconocí, un reloj que costó 0 euros, unas vacaciones en las Maldivas que nunca había hecho, joyas de tiendas en las que nunca había estado. Todas estas cosas se pagaban con dinero de cuentas que yo no sabía que existían. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una carpeta marcada como documentos legales. Dentro había papeles de un abogado del que nunca había oído hablar, discutiendo algo llamado estrategias de protección de activos. Los documentos hablaban de mover dinero a paraísos fiscales y crear sociedades fantasma para ocultar el patrimonio a posibles acreedores o reclamaciones legales. No entendía todo el lenguaje jurídico, pero entendí lo suficiente para saber que Damián estaba ocultando dinero a propósito. Se estaba preparando para algo, y tenía el terrible presentimiento de que ese algo era nuestro divorcio. Pasé 3 horas en ese despacho haciendo fotos de cada documento que parecía importante. Para cuando oí el coche de Damián en el camino de entrada, había cerrado todo con llave y estaba en la cocina preparando el almuerzo como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal tu reunión?, le pregunté mientras me besaba en la mejilla. Productiva, dijo, aflojándose la corbata. El proyecto Valoria avanza más rápido de lo esperado. Otra mentira. Había visto su agenda, y no había ningún proyecto Valoria, pero sonreí, asentí y le pregunté si quería un sándwich. Esa tarde hice otra cosa que nunca había hecho antes. Llamé a mi vieja amiga Laia, que trabajaba como contable en el centro. Habíamos perdido el contacto después de que dejé mi trabajo, pero esperaba que todavía me ayudara. Alba, dijo Laia cuando contestó al teléfono. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás? Estoy bien, dije, tratando de mantener la voz firme. Laia, necesito un consejo sobre unos documentos financieros. ¿Podríamos quedar para tomar un café? Claro. ¿Está todo bien? Pareces preocupada. Te lo explicaré cuando te vea. Nos encontramos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar al que Damián pudiera ir. Laia estaba igual que siempre, con su pelo rizado y pelirrojo y su sonrisa amable. Pero cuando le mostré las fotos en mi teléfono, su expresión se volvió seria. Alba, ¿de dónde has sacado estos documentos?, preguntó, desplazándose por las imágenes. Son los papeles de negocios de mi marido. Los encontré en su despacho. Laia guardó silencio durante un largo rato, estudiando cada imagen con atención. Finalmente, me miró con preocupación en los ojos. Alba, algunas de estas transacciones parecen muy sospechosas. Estas sociedades fantasma, las cuentas en el extranjero, las retiradas de efectivo. Esto parece blanqueo de capitales. ¿Blanqueo de capitales?, repetí. ¿Qué significa eso? Significa coger dinero de actividades ilegales y hacerlo parecer legal moviéndolo a través de diferentes cuentas y empresas. Es un delito muy grave. Se me encogió el estómago. ¿Estás segura? No soy investigadora criminal, pero he visto suficientes casos de fraude financiero como para reconocer los patrones. Mira esto, dijo, señalando uno de los extractos bancarios. Tu marido recibe grandes depósitos en efectivo de empresas que no parecen existir. Luego mueve ese dinero a través de varias cuentas diferentes antes de que termine en bancos en paraísos fiscales. Ese es el comportamiento clásico del blanqueo de capitales. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué debo hacer?,
Necesitas hablar con alguien que se especialice en delitos económicos. Conozco a un inspector que trabaja en este tipo de casos. Se llama Inspector Falcón y es muy bueno en su trabajo. ¿Quieres que te dé su número? Asentí, incapaz de hablar. Laia anotó la información del inspector en una servilleta y me la entregó. Alba, ten mucho cuidado, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Si tu marido está involucrado en blanqueo de capitales, podría ser peligroso. No dejes que sepa que has descubierto algo. Conduje a casa aturdida, con el número de teléfono del inspector quemándome en el bolsillo. Damián estaba en su despacho cuando volví, probablemente moviendo más dinero ilegal mientras yo preparaba la cena. Cociné, limpié y actué con normalidad, pero por dentro estaba aterrorizada. Esa noche, mientras Damián dormía a mi lado, miré al techo e intenté procesar lo que había aprendido. Mi marido no solo me estaba engañando y planeando dejarme sin nada. Era un delincuente que había estado usando nuestro matrimonio como tapadera para actividades ilegales. Pero por primera vez en meses sentí algo más que miedo y tristeza. Sentí rabia. Damián me había mentido sobre todo, me había robado y planeaba destruir mi vida. Pero ahora yo tenía información que podría destruir la suya. Mañana llamaría al inspector Falcón. Mañana empezaría a contraatacar. A la mañana siguiente, esperé a que Damián se fuera al trabajo antes de marcar el número del inspector Falcón. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 3 veces antes de acertar con todos los dígitos. Inspector Falcón, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, contestó una voz profunda. Hola, dije, con la voz apenas un susurro. Me llamo Alba Montenegro. Laia Martínez me dio su número. Creo que mi marido podría estar haciendo algo ilegal con dinero. Hubo una pausa. Señora Montenegro, ¿puede venir a la comisaría esta tarde? Me gustaría discutir esto en persona. 2 horas después, estaba sentada en un pequeño despacho en la comisaría frente a un hombre de unos 40 años con ojos amables y pelo canoso. El inspector Falcón tenía las fotos de mi teléfono extendidas sobre su escritorio, estudiándolas con expresión seria. Señora Montenegro, ¿cuánto tiempo lleva su marido involucrado en estas actividades financieras? Preguntó. No lo sé, admití. Acabo de encontrar estos papeles ayer. No tenía ni idea de que nada de esto existía. El inspector Falcón asintió. Es común en estos casos. Los cónyuges a menudo no tienen conocimiento de las actividades ilegales de su pareja. Señaló uno de los extractos bancarios. Estas transacciones muestran un claro patrón de blanqueo de capitales. Su marido está recibiendo grandes cantidades de efectivo de fuentes dudosas y moviéndolo a través de múltiples cuentas para ocultar su origen. ¿Qué tipo de fuentes dudosas?, pregunté. Basado en estas cantidades y patrones, probablemente dinero del narcotráfico, juego ilegal u otras actividades del crimen organizado. El negocio inmobiliario de su marido proporciona la tapadera perfecta para blanquear dinero sucio a través de la compra y venta de propiedades. Me sentí mareada. ¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel por esto? El blanqueo de capitales es un delito grave. Dependiendo de las cantidades involucradas, podría enfrentarse a entre 10 y 20 años de prisión, además de multas masivas y el decomiso de todos los activos comprados con dinero ilegal. ¿Todos los activos? Repetí. ¿Todo? La casa, los coches, las cuentas bancarias, las inversiones. Si se compraron con dinero blanqueado, el Estado los incautará. Mi mente iba a 1000 por hora. Si Damián iba a la cárcel y lo perdía todo, ¿qué pasaría conmigo? No tendría nada, tal como él había planeado. Excepto que ahora sería porque era un delincuente, no porque me hubiera superado en el juzgado de divorcio. Inspector Falcón, dije lentamente. ¿Y si le ayudara a construir un caso contra él? ¿Y si pudiera conseguir más pruebas? Se reclinó en su silla, estudiando mi rostro. Señora Montenegro, eso sería muy peligroso. Si su marido sospechara que lo está investigando, podría volverse violento. Este tipo de gente no se toma bien la traición. Pero ya estoy en peligro, ¿no? Si está involucrado con criminales, si planea divorciarse y dejarme sin nada, no estoy segura de todos modos. El inspector Falcón guardó silencio por un largo momento. ¿Qué propone exactamente? Tengo acceso a su despacho, a su ordenador, a sus archivos. Podría copiar más documentos, grabar conversaciones, quizás incluso averiguar con quién está trabajando, pero necesitaría protección, y necesitaría garantías sobre lo que me pasará a mí cuando todo esto termine. ¿Qué tipo de garantías? Quiero inmunidad de cualquier cargo relacionado con sus delitos. Quiero protección si intenta hacerme daño. Y quiero quedarme con algunos de los activos que se compraron con dinero legítimo de su negocio inmobiliario. El inspector Falcón sonrió por primera vez desde que llegué. Señora Montenegro, está pensando como una fiscal.
Déjeme hacer algunas llamadas y ver qué podemos arreglar. 3 días después, me reuní con el inspector Falcón y una fiscal llamada Sabela Soler. Habían preparado un acuerdo de colaboración oficial que me daba todo lo que había pedido a cambio de mi ayuda para construir un caso contra Damián. Señora Montenegro, explicó la fiscal Soler, trabajará como informante confidencial. Le proporcionaremos dispositivos de grabación y le enseñaremos cómo reunir pruebas de forma segura. Pero debe entender los riesgos. Si su marido descubre lo que está haciendo, podría estar en grave peligro físico. Lo entiendo, dije, firmando los papeles con mano firme. ¿Cuándo empezamos? Durante los 2 meses siguientes, me convertí en una persona diferente. Durante el día, interpretaba el papel de la esposa obediente, cocinando, limpiando y preguntándole a Damián por su día. Pero cada momento que él estaba fuera de casa, yo estaba trabajando. Instalé pequeños dispositivos de grabación en su despacho y en su coche. Copié archivos de su ordenador en memorias USB. Fotografié cada documento que pude encontrar, construyendo una imagen completa de sus actividades ilegales. Las pruebas eran abrumadoras. Damián estaba blanqueando dinero para una organización de narcotraficantes dirigida por un hombre llamado Brace Reyes. Recibía pagos en efectivo de 50.000 a 100.000 euros, y luego usaba su empresa inmobiliaria para comprar propiedades con ese dinero. Más tarde, vendía las propiedades y depositaba las ganancias en cuentas bancarias legítimas, haciendo que el dinero de la droga pareciera limpio. Pero Damián se había vuelto avaricioso. En lugar de solo llevarse su porcentaje por blanquear el dinero, había estado quedándose con efectivo extra para sí mismo. Usó este dinero robado para financiar su aventura con Gala, comprándole regalos caros y llevándola de viajes lujosos. Grabé conversaciones donde Damián se jactaba ante su socio de lo fácil que era engañar a las autoridades. Fotografié reuniones donde recibía maletines llenos de dinero de hombres de aspecto peligroso. Documenté cada transacción, cada mentira, cada delito. La parte más difícil fue fingir que todo era normal. Cuando Damián llegaba a casa cada noche, me besaba y me contaba su día, inventando historias sobre negocios legítimos mientras yo sabía que había pasado la tarde con narcotraficantes y criminales. Pareces diferente últimamente, dijo una noche mientras cenábamos. Más segura, quizás. Me gusta. He estado leyendo más, dije, lo cual era cierto. Había estado leyendo todo lo que podía encontrar sobre blanqueo de capitales y delitos financieros, aprendiendo cosas nuevas. Eso es maravilloso, cariño. El conocimiento es poder. Si él supiera cuánto conocimiento había adquirido y cómo planeaba usar ese poder en su contra. Al final de los 2 meses, el inspector Falcón me dijo que teníamos pruebas suficientes para arrestar a Damián e incautar todos sus bienes. Pero pedí una semana más. Quería estar en ese juzgado de divorcio cuando Damián pensara que lo había ganado todo. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que su plan perfecto había sido destruido por la esposa que creía demasiado estúpida para contraatacar. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que Damián cayera en ella. El proceso de divorcio comenzó una fría mañana de martes de noviembre. Me senté en el pasillo fuera de la sala del juzgado, vistiendo un sencillo vestido negro que me hacía parecer más pequeña e indefensa de lo que me sentía. Damián llegó con su equipo de abogados caros, todos llevando gruesos maletines y luciendo sonrisas de confianza. «Buenos días», Alba, dijo Damián, su voz destilando una falsa preocupación. «Espero que podamos superar esto rápida y amistosamente». Asentí dócilmente, interpretando mi papel a la perfección. «Solo quiero lo que es justo, Damián». Me dio una palmadita en el hombro como si fuera una niña. «Claro que sí, cariño, no te preocupes. Me aseguraré de que estés bien atendida». Gala llegó unos minutos más tarde, vistiendo un impresionante traje azul que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en un mes. Se sentó en la bancada del público detrás de Damián, su presencia un claro mensaje de quién ocuparía mi lugar. Leocadia se sentó a su lado, ambas susurrando y sonriendo como viejas amigas planeando una celebración. Cuando entramos en la sala, el abogado principal de Damián, el señor Villalobos, tomó inmediatamente el control. Era un hombre alto, de pelo canoso y un reloj caro. El tipo de abogado que cobra 1.000 euros la hora y gana casos por intimidación. Señoría, comenzó el señor Villalobos. Este es un caso sencillo. Mi cliente, el señor Damián Montenegro, es un exitoso hombre de negocios que ha mantenido a su esposa durante 8 años. La señora Montenegro no tiene experiencia laboral, ni estudios más allá del bachillerato, y no ha hecho ninguna contribución financiera al matrimonio. Solicita un acuerdo irrazonable que arruinaría el negocio y el sustento de mi cliente. La jueza Roca escuchó sin expresión mientras el señor Villalobos presentaba su caso. Tenían gráficos que mostraban los ingresos de Damián, diagramas que demostraban mi falta de contribución y testimonios de testigos que me pintaban como una cazafortunas que había atrapado a un hombre inocente.
Leocadia subió primero al estrado de los testigos, con un traje azul marino y perlas que la hacían parecer la perfecta dama de sociedad. Habló con una voz clara y segura sobre cómo yo nunca había encajado en su familia. Damián se esforzó mucho por ayudar a Alba a mejorar, testificó Leocadia. Le pagó clases de protocolo, le compró ropa adecuada, incluso contrató tutores para ayudarla a aprender sobre arte y cultura. Pero ella no mostró ningún interés en superarse o en apoyar la carrera de Damián. Cada palabra era una mentira, pero Leocadia las pronunció con tal convicción que casi me las creí. Damián nunca había pagado clases ni tutores. Lo único que había pagado era mi silencio y sumisión. La señora Montenegro no tiene ninguna comprensión de las obligaciones sociales que conlleva estar casada con un hombre de la posición de Damián, continuó Leocadia. Lo avergonzaba en eventos de negocios y se negaba a participar en actividades benéficas. Francamente, me sorprende que el matrimonio durara tanto. El señor Villalobos asintió con aprobación. Gracias, señora Montenegro. No hay más preguntas. Mi abogado, el señor Rivas, se levantó para el contrainterrogatorio, pero parecía nervioso y poco preparado. Señora Montenegro, ¿no es cierto que su hijo controlaba todas las finanzas del matrimonio? Damián manejaba el dinero porque se le dan bien las finanzas, replicó Leocadia con suavidad. Alba no mostró ningún interés en aprender sobre esas cosas. ¿Y no es cierto que usted fomentó la relación de su hijo con la señorita Santoro? Los ojos de Leocadia brillaron de ira. No tengo ni idea de lo que está insinuando. El señor Rivas se sentó rápidamente, claramente superado. Quise gritarle que luchara más, pero me recordé a mí misma que todo esto era parte del plan. A continuación, Damián subió al estrado. Parecía apuesto y sincero con su traje oscuro. En todo momento, el exitoso hombre de negocios que había sido aprovechado por su codiciosa esposa. Señoría, dijo Damián con la voz llena de tristeza. Quería profundamente a Alba, pero nuestro matrimonio se volvió imposible. No tenía ningún interés en construir una vida juntos o en apoyar mi carrera. Gastaba el dinero frívolamente y se negaba a asumir la responsabilidad de la gestión del hogar. Intenté ayudarla, pero parecía contenta de vivir de mi duro trabajo sin contribuir en nada a cambio. El señor Villalobos guió a Damián a través de un relato detallado de nuestro matrimonio que no se parecía en nada a la realidad. En la versión de Damián, yo era perezosa, egoísta y financieramente irresponsable. Él era el marido sufrido que lo había intentado todo para salvar nuestro matrimonio. Pido un acuerdo modesto que permita a Alba empezar de nuevo, concluyó Damián. Una pequeña asignación mensual y quizás algo de formación laboral para ayudarla a ser autosuficiente. No le guardo rencor, pero no puedo seguir manteniendo a alguien que se niega a mantenerse a sí misma. La sala quedó en silencio cuando Damián terminó. Incluso yo tenía que admitir que era convincente. Si no supiera la verdad sobre sus crímenes y aventuras, podría haberle creído. Gala nunca testificó, pero su presencia en la sala hablaba por sí sola. Se sentó detrás de Damián como una reina esperando reclamar su trono, tocándole ocasionalmente el hombro o susurrándole ánimos al oído. Leocadia le sonreía con evidente aprobación. Cuando fue mi turno de testificar, interpreté mi papel a la perfección. Hablé en voz baja sobre cómo había intentado ser una buena esposa, cómo había gestionado nuestro hogar y apoyado la carrera de Damián de formas que no aparecían en los estados financieros. Pero incluso para mis propios oídos, sonaba débil y poco convincente. El contrainterrogatorio del señor Villalobos fue brutal. Me hizo admitir que no tenía ingresos, ni ahorros, ni habilidades laborales. Cuestionó cada gasto que había hecho, cada decisión que había tomado, hasta que me sentí como una criminal juzgada por el delito de ser dependiente económicamente. Al final del día, estaba claro que Damián había ganado. Sus abogados sonreían. Gala estaba prácticamente radiante, y Leocadia parecía que ya estaba planeando la recepción de la boda. Pero yo no estaba preocupada. Mañana, la jueza Roca leería mi carta, y todo cambiaría. Estaba sentada en esa fría silla de madera, viendo a Damián susurrar sus crueles palabras sobre no volver a tocar su dinero. La dulce voz de Gala llamándolo «cariño» me ponía la piel de gallina, pero mantuve mi rostro inexpresivo. La declaración de Leocadia de que no me merecía ni un céntimo debería haberme dolido, pero en cambio me llenó de satisfacción. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El señor Rivas se levantó con manos temblorosas, sacando el sobre blanco que contenía 2 meses de cuidadosa planificación. Señoría, tengo una última prueba que presentar en nombre de mi cliente. La señora Montenegro ha preparado una carta para la consideración de este tribunal. La sonrisa de confianza de Damián vaciló ligeramente. Sus abogados parecían confundidos, susurrando entre ellos sobre pruebas de las que no habían sido informados. Gala se removió en su asiento, su postura perfecta volviéndose menos perfecta.
Los fríos ojos de Leocadia se entrecerraron mientras observaba el sobre llegar hasta la jueza Roca. La jueza Roca abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. La sala estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Observé su rostro mientras sus ojos se movían por las páginas, viendo el momento en que su expresión cambió de un leve interés al asombro y luego a algo que parecía deleite. Leyó durante lo que pareció una eternidad. Damián me miraba fijamente, intentando adivinar qué demonios podría haber escrito yo que tuviera importancia. Todavía parecía seguro, pero la preocupación se estaba colando en sus ojos oscuros. Los mismos ojos que me habían mentido durante años. Cuando la jueza Roca terminó de leer, levantó la vista hacia Damián, luego hacia Gala, luego hacia Leocadia. Y entonces se echó a reír. No una risa educada, sino una carcajada profunda y real que resonó en las paredes. Se rió tanto que tuvo que quitarse las gafas y secarse las lágrimas. «Oh, esto es bueno», dijo en voz baja, su voz resonando en la silenciosa sala. «Esto es muy, muy bueno». Las sonrisas de confianza desaparecieron de sus rostros como si alguien hubiera apagado un interruptor. La cara de Damián se puso pálida. La boca de Gala se abrió. La fría compostura de Leocadia se resquebrajó por primera vez en 8 años. La jueza Roca se recompuso y miró directamente a Damián. «Señor Montenegro, según esta carta, su esposa ha estado colaborando con investigadores de la UDEF durante los últimos 2 meses. Ha proporcionado pruebas exhaustivas de su operación de blanqueo de capitales, incluyendo grabaciones, fotografías y documentos financieros». Damián se puso en pie de un salto. «Eso es imposible. Ella no sabe nada de mi negocio». «Siéntese, señor Montenegro», dijo la jueza Roca bruscamente. «Según el inspector Falcón de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, usted ha estado blanqueando dinero para una organización de narcotraficantes. Ha estado desviando fondos de sus socios criminales y usando ese dinero para financiar una relación extramatrimonial». Gala ahogó un grito, llevándose la mano a la garganta. «Damián, ¿de qué está hablando? ¿Las joyas? ¿Los viajes? ¿Las cenas caras?», continuó la jueza, leyendo mi carta. «Todo pagado con dinero robado de la droga. Señorita Santoro, quizás debería contactar con un abogado. Aceptar regalos comprados con los beneficios de una actividad delictiva puede convertirla en cómplice de blanqueo de capitales». El rostro de Gala se quedó blanco. Miró a Damián con horror, dándose cuenta de que todo lo que él le había dado era prueba de delitos graves. «Yo no lo sabía», susurró. «No tenía ni idea». Leocadia se levantó, su voz temblando de rabia. «Esto es ridículo. Mi hijo es un hombre de negocios respetado». «Señora Montenegro», dijo la jueza, mirando a Leocadia con disgusto. «Su hijo se enfrenta a cargos por blanqueo de capitales, evasión de impuestos y organización criminal. El Estado va a incautar todos los activos comprados con fondos ilegales, lo que parece incluir la casa familiar, los vehículos y la mayoría de las participaciones de su empresa». El abogado de Damián le susurraba frenéticamente al oído, pero Damián lo apartó. «Alba, no sabes lo que has hecho. Esa gente no perdona la traición. Te has puesto en peligro». Me levanté lentamente, sintiéndome más fuerte que en años. «Sé perfectamente lo que he hecho, Damián. Sé que eres un criminal que usó nuestro matrimonio como tapadera para actividades ilegales. Sé que planeabas dejarme sin nada mientras empezabas una nueva vida con dinero robado. Y sé que me subestimaste por completo». La jueza Roca sonrió. «Señora Montenegro, como testigo colaboradora en una investigación oficial, tiene derecho a protección y compensación. La Fiscalía ha acordado permitirle conservar todos los activos que se pueda demostrar que fueron comprados con ingresos legítimos del negocio inmobiliario del señor Montenegro». «¿Cuánto es eso?», preguntó Damián desesperadamente. «Según el análisis financiero, aproximadamente el 40% de sus activos provienen de ingresos comerciales legítimos. La señora Montenegro recibirá esos activos, más una pensión compensatoria, más una recompensa del Estado por su colaboración en esta investigación». Damián se hundió en su silla, la realidad finalmente golpeándolo. Lo había perdido todo: su negocio, su dinero, su libertad y su futuro con Gala. Todo porque había asumido que su esposa era demasiado débil y estúpida para contraatacar. Gala estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas al darse cuenta de que sus sueños de riqueza y estatus se estaban desmoronando. Leocadia se sentó en un silencio atónito, viendo la reputación de su familia destruida en cuestión de minutos. Además, continuó la jueza Roca, agentes de la Policía Nacional están esperando fuera de esta sala para arrestar al señor Montenegro por cargos de blanqueo de capitales, organización criminal y fraude fiscal. Este procedimiento de divorcio queda suspendido a la espera del resultado de los cargos penales». Las puertas de la sala se abrieron y el inspector Falcón entró con otros 2 agentes.
Damián me miró por última vez. Su rostro una mezcla de rabia e incredulidad. No tienes ni idea de lo que has hecho, Alba. Sé exactamente lo que he hecho, dije con calma. He recuperado mi vida. Mientras los agentes esposaban a Damián y le leían sus derechos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Durante 8 años, había estado viviendo una mentira, casada con un hombre que me veía como nada más que una tapadera conveniente para sus crímenes. Gala huyó de la sala, probablemente ya llamando a abogados para distanciarse de las actividades criminales de Damián. Leocadia la siguió. Las 2 mujeres que habían planeado celebrar mi destrucción ahora enfrentaban su propia ruina. Salí de ese juzgado como una mujer libre, financieramente segura y emocionalmente liberada. Damián me había enseñado que el conocimiento es poder, pero nunca imaginó que yo usaría esa lección en su contra. La esposa débil e indefensa que él había creado se había ido para siempre. En su lugar, había una mujer que había aprendido a contraatacar y que había ganado.